Hola a todos y a todas. Soy Daniela Gómez, psicóloga, fundadora y socia del equipo Desarróllate Salud Mental. Y quiero darles la bienvenida a este espacio de reflexión sobre bienestar laboral y autocuidado, especialmente pensado para ustedes, quienes forman parte del Ministerio de Obras Públicas. Sabemos que el trabajo en el sector público exige mucho compromiso, adaptabilidad y dedicación, pero también implica una carga emocional, responsabilidad y muchas veces incluso un alto nivel de estrés. En esta cápsula quiero que exploremos juntos qué significa realmente el bienestar laboral, cómo identificar señales de desgaste y sobre todo cómo avanzar hacia un equilibrio más saludable entre lo que damos y también entre lo que necesitamos. Este espacio lo hemos denominado Cuidarnos para construir bienestar, estrategias de autocuidado y salud mental en el trabajo público. En esta primera parte te acompañaré yo y hablaremos sobre el comprender el bienestar laboral pasando desde el estrés hacia el equilibrio. En una segunda etapa, que estará a cargo de la psicóloga Ivana Gómez, ella les hablará sobre el autocuidado emocional y les entregará herramientas prácticas para el día a día. Y en una tercera parte, que estará a cargo la psicóloga Nubia Riveros, quien les hablará sobre la cultura del cuidado, el bienestar colectivo y el sentido en el trabajo público. El objetivo de esta cápsula tiene en sí generar una comprensión para ustedes clara sobre el bienestar laboral, cómo se manifiesta el estrés y el desgaste profesional y por supuesto cómo poder prevenirlo. Sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué entendemos entonces por salud laboral integral? Es importante que cuando hablamos de salud laboral no nos referimos solo a la ausencia de enfermedad o de accidentes. Más bien la salud laboral abarca un concepto integral, dado que incluye el bienestar emocional, el bienestar físico, mental y relacional. Por lo tanto, nosotros estando insertos en un espacio donde compartimos con compañeros, compañeras, es muy importante tener esta consideración. Un entorno laboral saludable no es aquel donde no existen dificultades, porque estamos en una interacción constante con otros, ¿cierto? Y el interaccionar con otros seres humanos, así como trae gratificación, también en muchas ocasiones puede generar algunos roces o diferencias. Entonces es muy importante poner el acento en las relaciones laborales porque efectivamente van a ser una fuente de estrés o una fuente de bienestar. Por lo tanto, lograr ese equilibrio en cada uno de nosotros va a ser importantísimo. Un entorno entonces laboral saludable es un espacio donde efectivamente se dan distintos tipos de interacciones, donde existe espacios para reconocer el cansancio, donde muchas veces, ¿cierto?, necesitamos pedir ayuda, comunicarnos con respeto y además de eso encontrarle un sentido a lo que nosotros estamos haciendo. En el Ministerio de Obras Públicas, cada tarea, desde la planificación hasta la ejecución de la obra, tiene un impacto en la vida de las personas. Y ese propósito que ustedes desarrollan, ¿cierto?, puede ser una fuente enorme de bienestar si lo acompañan con autocuidado y una buena gestión emocional. El estrés también que se genera en estos espacios, como recién lo señalaba, puede ser un compañero que nos ayude o nos dañe. Para eso vamos a partir comenzando a hablar del estrés. Muchas veces lo vemos como algo completamente negativo, pero el estrés en sí no necesariamente representa un enemigo. El estrés es una respuesta natural del cuerpo, eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Frente a los desafíos, ¿cierto? Frente a las situaciones nuevas que de pronto no sabemos cómo enfrentar. Entonces, cuando es un estrés moderado, ¿qué va a generar? Que nosotros nos activa. El estrés va a venir a activarnos.
nos va a enfocar, nos va a ayudar a no rendirnos, a realizar la tarea. Entonces, a este tipo de estrés se le llama un estrés positivo o eustrés. Pero cuando las demandas superan esta capacidad de respuesta de nosotros mismos, ya sea por exceso de carga laboral, por un cansancio extremo, por una presión constante, ¿cierto? Este estrés deja de ser útil y se convierte en un estrés crónico y en un desgaste laboral. Entonces es este tipo de estrés sostenido el que afecta a nuestra salud física. Por ejemplo, en dolores de cabeza, ¿cierto? En insomnios, en contracturas, etcétera. Y también va a afectar nuestro bienestar emocional. Probablemente nos va a tener más irritado, con mayor desmotivación, algunas sensaciones de vacío o muchas veces frustración o anedonia, es decir, un bajo estado anímico. ¿Qué es lo que puede provocar acá? Se puede generar el burnout o el desgaste profesional que les voy a hablar a continuación. Entonces, cuando el estrés no logramos regularnos, ¿cierto? Puede transformarse en lo que conocemos como el síndrome de burnout o el desgaste profesional, que es una forma de agotamiento emocional ya más bien profundo, donde la persona siente que ya no tiene más energía para seguir dando lo mejor de sí. En el ámbito público, esto puede presentarse en muchas ocasiones por todo lo que implica la carga laboral, ¿cierto? El sentir que el trabajo ya no tiene sentido, el desconectarse emocionalmente del equipo de trabajo o de la función que estoy realizando, el cumplir con las tareas pero sin una motivación ni una satisfacción posterior. Entonces lo importante aquí es entender que el burnout no ocurre de un día para otro, sino que más bien se va construyendo poco a poco. Cuando normalizamos, por ejemplo, el cansancio, cuando dejamos de escucharnos y creemos que aguantar es sinónimo de fortaleza. Pero en realidad la verdadera fortaleza está en reconocer lo que necesitamos y en muchas ocasiones reconocer que necesitamos detenernos, que necesitamos parar y cuidar también de nosotros mismos. Hay factores de riesgo en el trabajo público, ¿cierto? Y todos los trabajos en general tienen muchas exigencias, pero el servicio público tiene desafíos particulares, ¿cierto? Algunos de los factores de riesgos comunes que se presentan en estos espacios tiene que ver con la sobrecarga de tareas o las múltiples responsabilidades simultáneas que en muchas ocasiones tenemos que sobrellevar, las altas demandas emocionales, especialmente cuando se trabaja con personas o comunidades que tienen necesidades urgentes, inmediatas, ¿cierto? O muchas veces también la burocracia o la lentitud en los procesos que conlleva el servicio público, que también pueden generar frustración o impotencia. Escasez de reconocimiento, cuando el esfuerzo cotidiano no se valora lo suficiente, ¿cierto? Porque en el servicio público muchas veces no hay un reconocimiento constante a las tareas que realizamos. Entonces, reconocer todos estos factores no significa que estamos fallando, sino más bien significa que necesitamos estrategias colectivas o individuales para afrontarlo con mayor bienestar. Es muy importante ir conociéndonos y conocer cómo todos estos factores a nosotras y a nosotros nos pueden ir generando, ¿cierto?, mayor o menor sensación de agrado o desagrado. Yo les quiero decir que es importante que prestemos atención a las señales tempranas de desgaste y a los límites saludables que tenemos que visualizar que nos van ocurriendo en lo cotidiano. Cada uno de nosotros tiene un punto de equilibrio diferente y eso también es importante de reconocer y por sobre todo de respetar en mi compañero o compañero. Pero todos sí podemos identificar señales tempranas de desgaste cuando aprendemos a escucharnos y sobre todo a conocernos. Como por ejemplo el cansancio constante, incluso después de haber descansado, haber tenido una rutina de descanso adecuada. La dificultad, por ejemplo, para concentrarse
cuando estamos realizando una tarea, el desenfocarnos, cuando dejamos de disfrutar de lo cotidiano, los cambios de humor, la irritabilidad, la tristeza, la apatía, ¿cierto? Las dolencias físicas sin una causa aparente. Si nosotros notamos alguna de estas señales, es importante detenerse, hablarlo, pedir ayuda o ajustar la rutina de tal forma de prestar atención a lo que nos está ocurriendo. Porque reconocer nuestros límites no es una debilidad, ojo, es un acto de responsabilidad y cuidado, tanto en lo personal como también con mi equipo, porque un funcionario que está equilibrado aporta más y mejor al equipo. Ahora les voy a pedir que, habiendo revisado esta primera parte, podamos realizar una actividad de reflexión entre nosotros. Les voy a pedir que realicemos una pequeña pausa juntos. Ojalá que se puedan poner cómodos, ¿cierto? Donde están, en su asiento. Les voy a pedir que se comiencen a conectar con la respiración, que ojalá puedan cerrar los ojos por un par de segundos, o simplemente lleven la atención a la respiración, que comiencen a inhalar por la nariz, mantengan la respiración un par de segundos y boten lentamente. Les voy a pedir que repitan esta actividad una y otra vez, lentamente, que puedan ir inhalando, luego botando lentamente por la boca y se vayan concentrando en su respiración, que sientan como el aire va entrando por la nariz. Lentamente retengan y luego boten por la boca lentamente. Vamos a repetir nuevamente. Y una vez que ya estamos concentrados en nuestra respiración, ¿cierto? Les voy a pedir que internamente logren identificar qué señales les está dando su cuerpo o sus emociones cuando están sobrecargados. Que recuerden qué señales vienen a su cuerpo, ¿cierto? A sus emociones cuando se sienten sobrecargados. Luego les voy a pedir que logren identificar dónde sienten el cansancio, en qué lugar de su cuerpo, en la cabeza, en el estómago, en los hombros o en el ánimo, en qué parte, cómo sienten, ¿cierto?, el cansancio. Y luego les voy a pedir que se pregunten qué pueden hacer hoy, por más pequeño que sea, para aliviar esa tensión, ¿ya? Para aliviarla. ¿Qué pueden hacer hoy día? ¿Qué pueden hacer por ustedes? A lo mejor regalarse un espacio de respiración, regalarse un espacio de conversación con una amiga, con la pareja, regalarse un espacio de juego con los hijos, una ida al gimnasio, o el escribir sus emociones, lo que les esté más a la mano, ¿ya? Que se comprometan el día de hoy a hacerse un pequeño regalo, por más pequeño que sea, un espacio, ¿ya?, para tomar conciencia de lo que ustedes hoy día necesitan. Y este es un primer paso, ¿cierto?, para el autocuidado, por más pequeño que lo vean, pero es un espacio. Así que espero que esta tarea, ya que les acabo de dejar, para el día de hoy, al finalizar su jornada, se puedan dar un espacio de regalo, de autocuidado. Porque es importante, ya, que tomen conciencia que el bienestar laboral no es un estado perfecto ni tampoco permanente. Es un camino que se va construyendo día a día, con pequeñas decisiones, como respirar antes de reaccionar, como compartir lo que sentimos, como lograr poner límites, descansar, tener un buen trato con las compañeras y con los compañeros, cuidar los vínculos
Y como funcionarios y funcionarias del Ministerio de Obras Públicas, su labor es fundamental para el país. Y para seguir construyendo y sirviendo, necesitamos también construirnos a nosotros mismos desde el autocuidado. Los invito a seguir reflexionando y practicando este autocuidado en su vida cotidiana y dentro de sus equipos. Y le doy las gracias a cada uno de ustedes por acompañarme en este primer espacio y los invito a continuar esta actividad del día de hoy. Saludos, nos vemos y los espero en www.desarrollatesm.cl para que puedan visitarnos y conocer de nuestro trabajo. Nos estamos viendo. Saludos. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda etapa del taller. Mi nombre es Ivana Gómez, psicóloga clínica, y hoy les hablaré sobre autocuidado emocional, en donde profundizaremos sobre algunas herramientas para trabajar en nuestra vida, en el día a día, en el manejo de nuestro estrés, de nuestro cansancio físico y mental. Hoy quiero que nos regalemos un momento para hablar del autocuidado emocional, algo que muchas veces dejamos al final de la lista, pero que en realidad es lo que sostiene todo lo demás. El autocuidado emocional es el conjunto de acciones que una persona realiza de forma consciente para mantener su bienestar y salud mental y emocional. Implica ser consciente de las propias emociones, necesidades y límites para así tomar medidas para satisfacerlas, como gestionar el estrés, establecer relaciones saludables, practicar la autorreflexión y cultivar una actitud asertiva y de autocompasión. Es un proceso que ayuda a fortalecer el autoestima y afrontar los desafíos de la vida de una manera mucho más equilibrada y resiliente. En el trabajo solemos cuidar lo urgente y no lo importante, como por ejemplo a nosotros mismos. Entonces el autocuidado emocional no es un lujo, es una necesidad básica que debemos trabajar. No se trata solo de sentirse bien, sino saber cómo cuidarse emocionalmente, incluso cuando las cosas están difíciles. El bienestar general tiene que ver con sentirse bien físicamente, socialmente, laboralmente. En cambio, el autocuidado emocional es mucho más profundo. Es la capacidad de escuchar nuestras emociones y responder de forma saludable. ¿Por qué es importante el autocuidado emocional? Es importante entender que cuando hablamos de autocuidado emocional, esto afecta directamente a la calidad de vida de una persona y a las relaciones de ésta con los demás. Entonces, cuando se ignoran las emociones o se reprimen, se corre el riesgo de acumular estrés y ansiedad, algo que puede concluir con problemas de salud mental a largo plazo. Además, practicar el autocuidado emocional significa fortalecer la resiliencia y la capacidad para afrontar aquellos desafíos de manera mucho más constructiva. Y este hecho beneficia la salud mental, también la productividad y la creatividad y todas esas habilidades que tú puedes tener para así tomar decisiones más informadas. Cuando hablamos del bienestar en general, nos estaríamos enfocando, por ejemplo, en el dormir bien, en el comer sano, en el tener una vida más bien equilibrada. Y cuando hablamos de autocuidado emocional, es detenerme, es tomar una pausa, es tomar mayor conciencia, como por ejemplo cuando noto irritabilidad en mí. Entender de dónde viene esa irritabilidad. Además, poner límites, pedir ayuda, en el fondo es reconocer lo que yo necesito. Hasta ahora, ¿vamos entendiendo? Espero que me vayan siguiendo y que algo de lo que yo voy hablando también vaya resonando en ustedes, ¿ya? Es importante ir identificando qué cosas hago en mi vida diaria, ¿ya? Bueno, en cuanto a los componentes del autocuidado emocional,
tenemos la conciencia y la validación de las emociones. Por ejemplo, identificar lo que sientes, entender sus causas y aceptarlas sin juicios negativos para que puedas gestionarla de forma saludable. Establecimiento de límites, definir y comunicar límites saludables en las relaciones para proteger tu bienestar emocional y así sentirte seguro. La gestión del estrés, reconocer las fuentes de estrés y practicar técnicas de relajación, como por ejemplo la meditación, el yoga o simplemente tomarse un descanso. Relaciones saludables, construir vínculos positivos y entender que establecer límites no es egoísta, sino necesario para el equilibrio emocional. La autocompasión, también tratarte a ti mismo con amabilidad y comprensión, especialmente en aquellos momentos difíciles. Aquí lo más importante es ser constante y adoptar estas herramientas como un estilo de vida, ¿ya? Para aplicarlas en el día a día. Como dato importante, en el año 2023 la baja en el ámbito laboral por temas de salud mental aumentó un 13,6% en relación al 2022. Desde ahí que el autocuidado en el trabajo sea una cuestión más necesaria. Cuidarnos física y emocionalmente durante la jornada laboral nos va a ayudar a mantener un equilibrio saludable y mejorar también nuestra productividad, ya sea realizando pausas regulares, ejercicios de meditación o usando aplicaciones de bienestar. El autocuidado te va a ayudar a tener un ambiente también laboral más positivo, relacionarnos de una forma más sana y llegar a casa con menor agotamiento mental. ¿Ya? Es por esto que quisiera mencionarte algunas estrategias prácticas de autocuidado para que tú puedas practicarlas en el día a día, ¿ya? Algunas estrategias simples pero muy poderosas que tú pudieses aplicar en tu rutina diaria son, por ejemplo, las pausas activas, ¿ya? Levantarse de la silla, ¿cierto? Hacer movimientos de estiramiento, cuellos, cuerpo, masajes en nuestro cráneo, cerrar la puerta por unos minutos y ejercitar tu cuerpo, la movilidad de tu cuerpo, movimientos de brazos, de columna, estiramientos de brazos, de piernas. Es esencial para también tomar contacto con tu cuerpo y con el presente. La respiración consciente. 1 o 2 respiraciones profundas antes de responder un correo o entrar en una reunión compleja. Respiración consciente, aquella respiración que observamos. Inhalamos profundamente, sostenemos y exhalamos profundamente, ¿ya? La gestión del tiempo emocional. No llenar cada momento, también dejar espacios entre una tarea y otra, dejar espacios libres para salir a caminar, volver a mi lugar de trabajo, tomar líquido, ¿cierto? Saludar a alguien, dejar espacios libres. Los límites saludables también, aprender a decir no sin culpa, porque decir no a algo externo también es decir sí a nuestro propio bienestar, ¿ya? Practicar la autorreflexión, analizar tus pensamientos, emociones y comportamientos para así irte conociendo un poquito mejor. Crear momentos de calma, reserva también momentos para desconectar, ya sea a través de la respiración profunda, meditación o pasando tiempo en la naturaleza, ¿ya? Establecer metas realistas. Priorizar tus propias necesidades para evitar la sobrecarga. Busca actividades placenteras. Dedica tiempo que disfrutes y que te ayuden también a salir de la rutina. Pregúntate sobre tus pasiones. ¿Cuáles son aquellas cosas en las que tú disfrutas al máximo y que te llevan a desconectarte también de la rutina? Cuida tus pensamientos, identifica y cuestiona tus pensamientos negativos o poco realistas, buscando ideas también más favorables y constructivas para ti, ¿ya? Y para aquellos que realmente están resonando con este tema,
los invito también a crear rutinas personales de autocuidado, porque el autocuidado no se improvisa, se construye con pequeñas rutinas, como por ejemplo, al final del día pudieses escribir 3 cosas por las que quieres agradecer, o no necesariamente escribirla, sino que antes de dormir pensar en aquellas cosas, meditarlas contigo mismo. También poner una alarma en tu teléfono para desconectarte del celular, que te marque el límite del tiempo que has estado ahí. También tener un diario emocional para poner registro de cómo te sientes, hacerte preguntas reflexivas, qué es lo que te ha tenido agotado o agotada mentalmente, cuáles son las preocupaciones que han estado presentes en tu vida, qué puedo resolver, qué está en mi control, qué debo soltar. En el fondo, ordenar nuestra lista de prioridades. No te puedes hacer cargo de todo y es importante dedicar al menos 5 minutos a alguna actividad que me recargue, ¿ya? Ya sea leer 5 páginas que te gusten, dejar un tiempo de deporte, de flexibilidad en mi casa si hay falta de tiempo, hacer algo que te guste, hacer algo que te hace feliz y te da un poquito de energía. El objetivo es estar presente con nosotros mismos, ¿ya? No olvidar que de alguna forma el autocuidado es un acto de responsabilidad conmigo mismo, porque si yo me cuido, también cuido a los demás. No podemos de alguna manera evitar el estrés, pero sí podemos elegir cómo lo habitamos, y eso es esencial saberlo, ¿ya? Por ejemplo, ¿tú sientes que estás sin energía cuando llegas del trabajo? ¿Tienes la sensación que vives con altos niveles de estrés o que vas con el piloto automático desde que te levantas hasta que te vas a dormir? Si has respondido que sí en estas preguntas, puede que sea una señal que tu cuerpo te dice que debes parar, ¿ya? Porque se ha normalizado el hecho de ir a un ritmo frenético construyendo con altos niveles de estrés. Y nos obligan a estar en el hacer de alguna manera constantemente. Entonces a veces no sabemos por dónde empezar porque no nos detenemos a observarnos. Entonces, hazte la pregunta: ¿llego siempre cansada a casa? ¿Vivo con estrés? Es importante saber por dónde empezar. Hay que identificar qué ha ocurrido, qué es lo que estamos necesitando, qué podemos hacer para atendernos. Si tú sientes que todo esto te resuena, te invito a que hagas este trabajo a diario. Te invito a que converses más tiempo contigo mismo, contigo misma. Te invito a que pongas límites a todas aquellas cosas que están controlando tu energía y tu día a día y que te están haciendo daño. Te invito a que seas capaz de identificar esos malos hábitos que has ido incorporando con el tiempo y a la vez normalizando y te están haciendo tanto daño, ¿ya? Un primer paso es que puedas identificar la emoción que estás sintiendo, ponerle nombre a eso que se muestra en ti. Eso puede ser un primer paso para comenzar a acercarnos a esa emoción, ubicarla y sentirla en el cuerpo. Una vez hayas identificado esa emoción, te invito a que puedas explorarla en tu cuerpo. ¿Dónde la sientes? ¿De qué forma se está manifestando la emoción a través de tu cuerpo? ¿Qué sensaciones físicas se despiertan? Tú puedes crear tu propio mapa corporal de las emociones para saber dónde se siente cada emoción y desde ahí tomar conciencia de las diferencias de ellas, porque al sentirla y ubicarla en el cuerpo nos damos la oportunidad de poder atenderla desde ahí y ahí saber qué necesita esa sensación física, qué te pide el cuerpo y la emoción. Atenderte, cuidarte, escucharte, observarte es tu responsabilidad. Y esto es una urgencia. Es una urgencia darte prioridad
y por sobre todo, conocerte. No lo olvides. Transforma estas rutinas en un hábito, porque te cambiará absolutamente la forma en la que llevas tu vida y la que enfrentas las problemáticas. Te dejo un abrazo y espero que te haya servido mucho el módulo que vimos hoy. Un abrazo. Hola, mi nombre es Novia Riveros, otra integrante del equipo de Desarrollate Salud Mental. En esta parte de la relatoría me gustaría que abordáramos una temática bastante importante que tiene que ver con la cultura del cuidado, a nivel institucional, a nivel organizacional, pensando en el bienestar colectivo y en el sentido en el trabajo público. Pero para comenzar sería importante que reflexionáramos sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo se siente trabajar en un lugar donde te sabes cuidado, escuchado y valorado? Donde te sientes parte de esta organización. Porque cuidar no solo significa preocuparse por uno mismo, también significa cuidar al equipo, al entorno y el propósito que nos une. Una cultura del cuidado no se trata de hacer pausas activas, hacerlas más seguido o tener frases bonitas pegadas como en los murales, sino de cómo nos tratamos, cómo nos hablamos y cómo nos sostenemos en este día a día cumpliendo esta función y este rol específico que nosotros desempeñamos en este Ministerio de Obras Públicas. Cuando pensamos en bienestar laboral, solemos imaginar beneficios o pausas, ¿verdad? Cierto tipo de jornada, cierto tipo de pausa saludable o algún tipo de elongación, cuando estamos mucho tiempo en el escritorio o algún tipo de capacitación, ¿cierto? Pero va mucho más allá. Bienestar laboral significa que el entorno de trabajo nos permite estar bien, tanto física, emocional como relacionalmente. ¿Qué significa esto? Que nuestro entorno de trabajo aporta la calidad de vida laboral de los trabajadores, de los funcionarios. Por ejemplo, si en la oficina, donde los equipos practican el cuidado, si alguien llega con un mal día, sus compañeros lo notan, ya se dan cuenta que no viene como siempre y le preguntan, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Necesitas algo? Y van ajustando las tareas si es necesario, si es que a lo mejor este compañero de trabajo viene con alguna problemática. Pero si en esta organización no hay cultura de cuidado, no hay cultura de bienestar colectivo, no hay una cultura de buen trato, ese mismo trabajador va a escuchar, ay, tendrías que haberlo hecho igual tus funciones, da lo mismo que te sientas bien o mal, o sea, tú vienes a trabajar acá. ¿Te fijas? No hay una conducta empática. Cuando nosotros hablamos de una cultura de cuidado, tiene que ver con abordar una buena convivencia, una convivencia positiva. ¿Y qué entendemos como una convivencia positiva? Se trata de respetar la dignidad de los otros, los derechos y deberes propios y ajenos, e interactuar desde la validación de la dignidad de los demás, ya estableciendo relaciones de respeto mutuo, de igualdad, evitando todo tipo de violencia. Es así cuando nosotros hablamos de una buena convivencia. Pero para convivir es importante que aprendamos a ser conscientes nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo nos vamos sintiendo, nuestros deseos, intereses y nuestras funciones. Y a la vez también validar los deseos, las emociones, los intereses y las funciones específicas de los demás. Y que no todos los días vamos a estar de la misma manera, ¿ya? Por eso es importante que podamos ponernos de acuerdo y generar una cultura de buen trato, ¿ya? Que entre todos podamos aportar. Y es tan básico como el saludo inicial, cómo escuchar al otro, cómo poner atención, como que si vamos a hablar desde la crítica, por ejemplo, que esta sea una crítica constructiva, que sea un juicio. Son buenas las discrepancias porque ayudan, son oportunidades para poder buscar nuevas ideas, avanzar en nuevos proyectos, pero nunca se debe perder el respeto por los demás, ¿ya? Eso es importante, eso es trascendental. Y también esto nos da un sentido de pertenencia, ¿ya? Y evita que nos desgastemos, ¿ya? Porque además que si nosotros hacemos una cultura de buen trato, ¿qué también sucede? Sucede que vamos a generar un trabajo más en equipo, un trabajo más complementario, ¿ya? Un trabajo donde vamos a ver al otro no como un sujeto con funciones, sino como nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe, por ejemplo, nuestro subordinado, ¿ya? Para que un trabajo en equipo funcione es importante
ciertos elementos, ¿ya? Son 5 componentes que son trascendentales para que podamos funcionar. Primero, tiene que haber una coordinación. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber un líder, ¿ya? Alguien que ejerza la coordinación de las funciones de los compañeros de trabajo. Quizás no necesariamente va a ser el que tenga el rol de jefatura, sino que dentro del mismo equipo de trabajo puede haber alguien que tenga esta competencia de liderazgo y que ayude a coordinar hacia el objetivo común que tienen que desarrollar, ¿ya? En este cargo, en esta función en particular, ¿ya? Complementariedad. Cada uno de nosotros tiene como una competencia, una habilidad en particular y cada uno puede aportar desde esa competencia o habilidad que destaca, ¿ya? En conjunto trabajamos como un engranaje, entonces claramente todos vamos aportando para que el objetivo de la institución, la visión, la misión pueda salir adelante, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos componentes clave que nosotros le llamamos las 5C. Dijimos coordinación, complementariedad, ¿ya? Compromiso. Si yo no estoy comprometida con mi trabajo, si no estoy comprometida con mi compañero, si no me hace sentido la misión y la visión de la institución en la que yo me estoy desempeñando, claramente esto no va a funcionar y la calidad de vida ni la mía ni la de mi compañero va a ser adecuada. La comunicación es otro componente clave. ¿Por qué? Porque nosotros al comunicarnos tenemos que no solo poner atención a lo que vamos a transmitir en el mensaje, sino a que el otro efectivamente entienda lo que yo le quiero decir. Y para esto es importante que la comunicación sea efectiva, ¿ya? Pero también en esta comunicación yo tengo que ser asertivo cuando yo transmito alguna información. Y en esta comunicación yo también tengo que ser empático y tengo que aprender a escuchar. Para yo poder relacionarme bien con los demás, tengo que tener una escucha activa, escuchar al otro, validar lo que dice. A lo mejor no voy a estar de acuerdo, pero en esta discrepancia yo no le voy a faltar el respeto y vamos a llegar quizás a un punto en común o a lo mejor vamos a necesitar a alguien más que pueda resolverlo, al que coordina, por ejemplo, el equipo de trabajo. Y finalmente, el quinto componente que es trascendental es la confianza. Si no existe confianza, claramente es como el pegamento de todos los otros componentes. Si no existe confianza, va a ser muy difícil que nosotros podamos desempeñarnos aportando la calidad de vida, aportando el buen trato, ¿ya? Porque vamos a decir, mi compañero no va a entregar la tarea, la voy a tener que hacer yo, me sobrecargo, o a lo mejor voy a tener un resquemor con el otro. Por eso es importante que vayamos desarrollando la confianza, pero para ir desarrollando la confianza, primero tenemos que aprender a comunicarnos efectivamente, a escuchar con atención, ¿ya? A validar la función del otro y la emocionalidad y lo que pueda estar experimentando mi compañero de trabajo, pero también validar lo que yo también estoy sintiendo y lo que me puede provocar cierto tipo de situaciones, ¿ya? Es importante poner atención a cómo uno está, cómo uno se siente, tanto físicamente, porque para tener una salud laboral integral nos tenemos que enfocar a lo físico. ¿Cómo me siento físicamente? No sé, estoy con mucho dolor muscular, estoy muy incómodo, mi puesto de trabajo no tiene las condiciones adecuadas. Entonces a lo mejor va a ser importante hacer descansos reales cada cierto tiempo, elongar un poquito, ¿ya? Eso también aporta a la calidad de vida. Porque también te va a dar fatiga, puedes tener fatiga visual de tanto rato en el computador, por ejemplo. También yo tengo que poner atención a mis emociones, reconocer que las emociones son parte del trabajo, ¿ya? No es una debilidad. Hay situaciones que nos pueden molestar, que nos pueden generar enojo, por ejemplo. Hay otras que nos pueden generar alegría, ¿ya? Y muchas veces estas emociones, si nosotros no las aprendemos a gestionar, no aprendemos a reconocer lo que estamos sintiendo y actuamos desde el impulso, claramente no vamos a aportar en las relaciones interpersonales con los demás. Por eso es tan importante aprender a conocer qué sentimos, qué situaciones nos generan algún tipo de incomodidad o qué situaciones nos molestan, nos generan desagrado, cómo me comporto cuando estas emociones se generan en mí, cómo actúo, qué comportamiento llevo a cabo. Eso es importante, es trascendental que nosotros nos podamos observar para que nuestra conducta sea un aporte, ¿ya? Nuestra conducta sea más asertiva y de cierta manera genere un espacio de convivencia positivo, ¿ya? Y bueno, y relacional, que también es otro punto importante de la salud laboral integral, tiene que ver con esto de cómo yo me relaciono con el otro, cómo interactúo con los demás. Yo interactúo con el otro saludándolo, escuchándolo, del respeto mutuo. ¿Cómo yo me relaciono con los demás? Eso también es importante porque como nos tratamos como colegas, influye directamente en nuestra salud mental y claramente va a influir en el desempeño de nuestro trabajo, ¿ya? Ahora es importante también tener en cuenta que para
para poder desarrollar nuestra salud laboral también tenemos que ser conscientes de cómo nos sentimos, ¿cierto? De cómo estamos física, emocional y relacionalmente, pero también si yo me siento con mucha sobrecarga, ¿ya? Porque hay un estrés positivo y también hay un estrés que es crónico, ¿ya? El estrés positivo nos energiza, ¿ya? Nos moviliza, es útil ante desafíos nuevos, por ejemplo, una licitación urgente o una visita ministerial, ¿ya? Nos activa. Nosotros tenemos que tener un grado de estrés para poder funcionar, para poder movilizarnos. Pero cuando este estrés es constante y mucha sobrecarga, esto pasa a ser un estrés crónico, ¿ya? Y cuando las demandas superan mis recursos personales, claramente yo empiezo a desarrollar este estrés crónico, ¿ya? Por ejemplo, acumulo tareas, no logro priorizarlas, empiezo a tener dificultades para conciliar el sueño, para mantener el sueño, entonces no estoy durmiendo bien. Al otro día obviamente esto afecta a mi estado de ánimo, ando más irritable y esto claramente va a ir afectando a las relaciones laborales con los demás, ¿ya? Me puedo irritar fácilmente, puedo perder la motivación, el sentido del trabajo. Por eso es importante que vayamos viendo cómo estamos en el trabajo, cuánta carga tenemos y aprender a planificarnos, a ver cuál es lo urgente, qué cosas yo puedo postergar, porque a lo mejor tengo muchas tareas, pero tengo que aprender a priorizarlas, porque si no las priorizo, no voy a tener un buen desempeño, a lo mejor ninguna de las tareas las voy a terminar, ¿ya? Y finalmente me voy a sobreestresar. Y me puede llevar a un burnout, que es un desgaste emocional sostenido, ¿ya? Una sensación de estar vacío. ¿Cuáles son los factores de riesgo en este trabajo público? Claramente la sobrecarga administrativa, la burocracia, la presión política, la atención a usuarios, las dificultades para desconectarnos, ¿ya? A veces no solo es el trabajo técnico, sino el peso emocional de lo que implica trabajar para un país, por ejemplo, para una institución, para algo en particular, para un proyecto, ¿ya? Entonces, es importante que reflexionemos y pongamos atención a qué señales corporales o emocionales nos van a indicar que estamos sobrecargados, ¿ya? Y ahí ir viendo, tengo dolores de cabeza, estoy irritable, tengo falta de concentración, para que empecemos a implementar estrategias de autocuidado, ¿ya? Eso es importante, porque claramente esto va a influir en el clima de trabajo, va a influir en el clima laboral, ¿ya? Y no va a ser un espacio agradable, ¿ya? No vamos a trabajar agradablemente y no vamos a tener una buena calidad de vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque el clima influye directamente en nuestra salud mental. Entonces el espacio de trabajo deja de ser un espacio agradable, se convierte en una fuente de ansiedad y finalmente nos enfermamos, nos sentimos menos comprometidos y nos sentimos incómodos, ¿ya? Entonces, por eso es importante que cuidemos nuestra salud mental, pero también la salud mental colectiva, que aportemos en las relaciones con los demás, ¿ya? Cuidar el clima laboral es esto, es cuidar la salud mental colectiva. ¿Cuáles herramientas yo puedo practicar en el día a día para tener un autocuidado emocional? ¿Ya? No se trata solo de descansar o comer bien, sino también de escuchar cómo nos sentimos, como les comentaba anteriormente, y actuar para proteger nuestro equilibrio emocional. Pueden haber estrategias breves, como pausas activas, estirarse, levantarse, mirar por la ventana, tomarse un cafecito, tomar agua, ¿ya? Respirar conscientemente, ya conectarse con el cuerpo para bajar el ritmo, ¿ya? Ivana en la parte anterior les enseñó algunas técnicas de gestión de las emociones y algunas técnicas de respiración. Eso es importante que ustedes puedan ir implementando. La respiración consciente, gestionar el tiempo, ¿ya? Priorizar lo urgente y decir no con respeto. O sea, hay ocasiones en que no vamos a poder y tenemos que aprender a decir que no, ¿ya? Y hay que poner límites saludables, no responder fuera del horario de trabajo, por ejemplo, si no es necesario, no llevarnos tanta pega para la casa, ¿ya? Hay que establecer horarios de silencio digital, como se podría decir. Mejorar el descanso de todo el equipo. Y la jefatura también tiene que aportar a eso, ¿ya? ¿Cómo fomentamos el cuidado mutuo? El bienestar colectivo se construye con acciones pequeñas, con acciones sostenidas, ¿ya? Por ejemplo, comunicándonos empáticamente. No se trata de hablar más, sino que de escuchar mejor, ¿ya? Por ejemplo, si yo veo que, no sé, pues mi subordinado llega triste, lo veo más silencioso, le puedo preguntar, uy, ¿hay algo que te esté preocupando? ¿Ya? Y eso puede prevenir un conflicto, puede prevenir un error o incluso un burnout en el funcionario, ¿ya? Porque el bienestar no depende solo del autocuidado individual, sino que también de cómo nosotros lo vivimos en el día a día en los equipos,
¿ya? Es importante relacionarnos con nuestros compañeros, ¿ya? Y aportar también su autocuidado, ¿ya? Por eso es importante apoyarnos entre colegas, ofrecer ayuda, celebrar los logros, ¿ya? Agradecer cuando el otro me ayuda, por ejemplo, visualizar, por ejemplo, si mi compañero está muy sobrecargado, quizás escucharlo sin juzgar, ¿ya? Y de cierta manera vamos a ir aportando a la calidad de vida laboral y a nuestro entorno laboral. Colaboración por sobrecompetencia. Aquí, ¿qué es importante? No solamente evaluar los resultados individuales, sino que también los resultados colectivos, porque en una organización, en una institución, todos aportamos, todos somos parte de un engranaje, entonces claramente todos somos importantes, cada función se tiene que relevar y cada uno tiene un rol específico y un objetivo. Y ese objetivo y ese rol específico es importante que lo podamos dignificar, que lo podamos reconocer. Y tener gestos cotidianos, ¿ya? El gesto cotidiano no se ve en un manual, ¿ya? No se ve en una normativa, sino que se demuestra con acciones diarias, ¿ya? Celebrando cumpleaños, por ejemplo, agradeciendo por el esfuerzo, dar un espacio para almorzar sin interrupciones. Son cositas pequeñas que van mejorando nuestra calidad de vida laboral, ¿ya? Y es importante el reconocimiento, ¿ya? Hay que reconocer, ¿ya? Hay que hacer un reconocimiento a nuestros compañeros. La jefatura ahí tiene un trabajo bastante importante, ¿ya? Porque en el trabajo público la raíz de nuestro desempeño va a aportar a cosas mucho más grandes quizás, ¿ya? Entonces es importante que nosotros reconozcamos el valor de nuestros compañeros. Y ¿qué es otro aspecto importante que es importante, como que es a relevar, es construir una cultura del bienestar? Una cultura del bienestar no nace de un día para otro, se construye con coherencia, no basta con tener un plan de autocuidado, ¿ya? Si los liderazgos o la rutina no los respaldan. Entonces es importante, por ejemplo, hacer microacciones que creen esta cultura del bienestar. Iniciar las reuniones preguntando cómo está el equipo, celebrar los logros colectivos, no solo los personales, como les decía recién, fomentar la flexibilidad cuando alguien tiene una dificultad personal, establecer objetivos compartidos de respeto y buen trato, y cada pequeño cambio va a generar una red de bienestar institucional. Ahora, para ya terminar y para ya cerrar y esperando que de cierta manera todo lo que nosotros les venimos a entregar el día de hoy sea un aporte para ustedes y se lo lleven para reflexionar y puedan implementar en estas técnicas y herramientas específicas que les fuimos entregando, me gustaría que se fueran con esta pregunta, con este cierre. Los quiero invitar a pensar, ¿cuál será mi pequeña acción de cuidado esta semana? ¿Con qué yo voy a aportar al trabajo en equipo? ¿Con qué yo voy a aportar a la calidad de vida laboral? ¿Ya? ¿Con qué yo voy a aportar al bienestar laboral? Y los invito a escuchar con más atención, agradecer más, ¿ya? Darse un momento de pausa, porque es importante que la cultura del cuidado empiece con lo cotidiano, en cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos y cómo recordamos que el bienestar institucional es una construcción de todos y todas. Muchas gracias, espero que tengan un buen día y ojalá nos podamos ver en otras instancias.